Vamos a iniciar con una conversación que tendrá a su cargo Pablo Hernández y Sandra Monterroso y moderada por Anabela Acevedo, a quien le dejo la palabra. Buenos días a todos, todas y todes, a este tercer día y último del Congreso de Filosofía en la Universidad Rafael Andívar. Gracias por estar acá. Hoy vamos a darle continuidad a todos esos espacios de diálogo, intercambio, cruces, encuentros, desencuentros que hemos tenido en estos 2 días anteriores. Hoy vamos a hacer estos cruces desde la reflexión a partir de lo sensible y de lo sensible hacia la reflexión. Ver un encuentro de relaciones desde ese reconocimiento de este presente y este planeta herido. El lunes, el poeta Sabino Esteban hacía una referencia a cómo en el Popol Vuh los hermanos tuvieron que bajar a Xibalbá, al inframundo, para, como parte de un proceso para luego salir renovados y superar esas crisis que habían vivido. Entonces, encuentro de esta mañana busca también eso, ¿verdad? Busca hablarlo desde la relación entre las artes, de parte de Sandra, Sandra Monterroso, a quien ahorita presento, y desde la filosofía, de parte de Pablo Hernández, que nos acompaña desde Costa Rica, y que trabajan desde las relaciones entre afectos, sensibilidades, imaginación, como como propiciadores de esas búsquedas de sentido que que hacen que nos encontremos hoy en este congreso. Entonces, bueno, los presento. Gracias, Sandra, gracias, Pablo, por estar acá. Sandra está presencialmente ahí con ustedes en la Universidad Rafael Andívar y Pablo, pues ahí lo vemos en su estudio. Sandra Monterroso es una artista e investigadora guatemalteca con un doctorado en Filosofía del Arte por la Academia de Arte de Viena. Tiene una maestría en procesos de diseño en la Universidad de Puebla, en México, y una licenciatura en diseño gráfico por la Universidad Rafael Andívar. Además, tiene una especialidad de paz y desarrollo por la Universidad Jaume I de Castellón, España. Ha realizado 19 exposiciones individuales y más de 50 exposiciones colectivas. Seguramente la mayoría de ustedes conoce su trabajo. Ha representado a su país en más de 12 bienales internacionales y nacionales. Ha sido nominada y ganado diferentes premios internacionales, como el primer lugar de la Bienal de Arte País y otros. Su obra está relacionada, como vamos a ir viendo, con las culturas ancestrales, específicamente la cultura maya, ya que se encuentra en su ascendencia quechí, ya que en esa ascendencia se encuentran muchos elementos simbólicos que también ella inserta y pone a dialogar en su obra. Ha recibido
innumerables premios. No los voy a mencionar todos, ¿verdad? Y además su obra pertenece a diferentes colecciones, como la colección del Museo Reina Sofía en Madrid. En cuanto a Pablo Hernández, él es costarricense, como ya les dije, es catedrático de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Ha estudiado música, historia del arte y filosofía en la Universidad de Costa Rica y se doctoró en filosofía en la Universidad de Potsdam en Alemania. Su docencia, investigación, acción social, extensión cultural y escritura se concentran en el estudio y el desarrollo de procesos de producción de sentido y relaciones entre las imágenes y las palabras, el concepto metafísico de articulación, el concepto político de actualización, la cultura visual como mediadora entre violencia y comunidad, la fotografía como laboratorio visual del futuro, las relaciones entre materiales, procesos y problemas en las prácticas artísticas y las relaciones entre imagen y conocimiento en las visualizaciones de las ciencias y las artes. Esos son algunos de los temas que aborda en sus diferentes actividades. Y debo decir que leyendo estos perfiles, vemos que estamos ante dos personas que ponen a dialogar sus ideas y sus sensibilidades en diferentes planos, haciéndolas que se crean cruces muy interesantes, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer hoy, vincular arte y filosofía en este diálogo. Arte más bien entendido como esas prácticas de sensibilidad que hemos estado viendo en estos 3 días, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta de la necesidad de ir cambiando nuestra mirada, nuestra escucha, nuestros lenguajes, para ir acercándonos a esas relaciones, ¿verdad? Antes se solía llamar estudios interdisciplinarios, ¿verdad? Pero creo que va más allá de esto. Creo que es un regreso a una relación natural, humana, entre las diferentes experiencias con el conocimiento y las sensibilidades. Y bueno, vamos a iniciar este diálogo con Pablo. Pablo en este momento nos va a contar un poquito sobre un concepto interesante que es el de la imaginación política atrofiada. Y bueno, le dejo la palabra a Pablo, ¿verdad? Pero quiero decir que esta imaginación política atrofiada que inicia con esta palabra tan fuerte, ¿verdad? Atrofiada, se encamina, sin embargo, a un sentido de esperanza, que es lo que vamos a ir discutiendo hoy. Pablo, te dejo la palabra. Hola, buenos días a todos, a todas y a todes en Ciudad de Guatemala y a través de las plataformas por las que nos estamos conectando hoy. Bueno, primero agradecer la invitación a la Universidad Rafael Landívar, a Anabela, al Congreso, a Wilfredo, a todas las personas que están involucradas en este interesante encuentro. Por dejarme participar. Yo tenía la intención de estar allá también, pero por un problema de salud y otros problemas administrativos no pude estar allá y bueno, conjuramos la distancia a través de estas otras formas que tenemos a mano de presencia y de participación. De todas maneras, yo he estado siempre muy pendiente de Guatemala. Yo me considero una persona situada cuyo trabajo está situado en Centroamérica, con todo el problema que eso significa de pensar a Centroamérica como una unidad o como una heterogeneidad de múltiple o las diferentes formas en que tenemos siempre de relacionarnos con esta territorialidad que habitamos. Y siempre he estado pendiente y más ahora en este momento tan potente que vive Guatemala también, de alguna manera he estado también presente y participando a la distancia de todo este proceso. Lo otro es pues un honor estar con Sandra, a quien admiro muchísimo, cuyo trabajo he seguido desde hace mucho tiempo.
y a Anabela, a quien también le tengo que agradecer muchísimas cosas, teóricamente hablando, también en relación con mis proyectos anteriores, principalmente con el proyecto de doctorado que hice en Alemania, como mencionaba ahora. Ella fue una fuente muy importante para impulsar ese trabajo. Así es, digamos, nos convoca hoy pues la idea de pensar los afectos y las prácticas de la sensibilidad y, y como solemos hacer en filosofía cuando pensamos cualquier tema, cualquier problema, cualquier pregunta, siempre nos vemos obligados, obligadas por nuestra propia postura crítica a pensar también cómo estamos pensando eso. Y, y cuando vemos que lo que nos toca es trabajar sobre los afectos y las prácticas de sensibilidad, sabemos que hay una manera habitual de pensar ese mundo, el mundo de las emociones, el mundo de los afectos, el mundo de la sensibilidad, y es relacionarlo con lo individual o con la persona individual, pensarlo como algo privado, en segundo lugar, y como algo interno, lo que finalmente compone el viejo concepto de subjetividad o de lo subjetivo, contrapuesto a lo colectivo, a lo público, a lo que se expone, a lo que se arriesga en lo externo, a lo cual se le ha dado casi siempre la categoría de objetivo. Y yo creo que si desobedecemos a la forma esperada o impuesta de pensar los afectos y las prácticas de la sensibilidad, pues van a pasar varias cosas muy interesantes. Lo primero que va a pasar es que nos vamos a encontrar con otras nuevas y muy ricas, complejas formas de pensamiento, unas que no están regidas por las tradiciones dominantes occidentales europeas de pensamiento. Lo segundo es que entonces se van a hacer visibles, como decía Anabela, muchos cruces interesantes que dan lugar a problemas también sumamente acuciantes, urgentes para nosotros en esta época que nos toca vivir. Por ejemplo, el papel de los afectos en la política y en lo político, como en la dimensión de hacer comunidad y en la administración, por otro lado, del estar y del ser juntos, las pasiones, los afectos se han vuelto protagonistas en esta época que nos toca vivir. En segundo lugar, también uno podría pensar en la importancia que puede tomar el pensamiento, la sabiduría, la filosofía como práctica del diálogo, como práctica de la crítica constructiva, de la discusión de argumentos, de la resolución pacífica de conflictos, de diferencias y de disensos. Esa vinculación entre la filosofía y las pasiones. Y yo no dudaría tampoco ni un segundo en darle la misma o hasta la más importancia que a la política o a la filosofía y a la sabiduría, a las artes en relación con esto. Entendidas no solo como una extraordinaria creatividad, como decía Anabela, materializada en formas, sino la sensibilidad, la práctica de la sensibilidad pensada como arte y las artes pensadas como prácticas de la sensibilidad. A mí me interesa mucho centrarme hoy en esta idea de la práctica. Y ahí esto es lo que me lleva al tema de la imaginación y de la posibilidad del diagnóstico generalizado teóricamente en los últimos 20 años de que vivimos en una época con una imaginación atrofiada, con una imaginación defectuosa, en la medida en que no podemos imaginar futuros radicalmente distintos a lo presente. Aparte de ese diagnóstico, o me interesa de dónde viene ese diagnóstico. Y lo que me parece interesante es
resaltar justamente el término o el concepto de prácticas. Esa es una palabra que se las trae, que no es tan simple y tan sencilla como parece. Por eso es para mí un gran acierto que estemos Sandra y yo juntos discutiendo justamente alrededor de las prácticas de la sensibilidad y que repensemos esta idea de práctica para iniciar. Normalmente cuando pensamos en práctica, en una práctica, pensamos en el ejercicio, en el ensayo, en la repetición, que busca perfeccionar o mejorar eh, una, una, un tipo de actividad. Como dicen en la India, en relación con el yoga, haz tu práctica y todo llegará. Es algo que tiene que ver con una dimensión del esfuerzo. La práctica tiene que ver con el esfuerzo, con la repetición y con el logro. Por lo tanto, la práctica está relacionada con el futuro. La práctica tiene que ver con lo que esperamos en el futuro y en algún sentido la práctica quiere acelerar la llegada de un futuro. La práctica quiere que lleguemos a lo que todavía no logramos a través de la práctica de una manera más pronta, que el futuro, por decirlo así, nos alcance o alcanzar nosotros y nosotras el futuro. Pero no solo ese sentido tiene el término de práctica, también cuando hablamos y pensamos en la práctica, pensamos en lo que no es teoría, en lo que no se razona, en lo que depende simplemente de la habilidad, del talento y de lo que se concentra en la acción. Y este es el segundo componente conceptual, digamos, de la idea de práctica. Primero, el futuro. La práctica tiene que ver con el futuro, nos vincula con el futuro. Lo segundo es que la práctica nos vincula con la acción, nos vincula con la actividad, con la capacidad agente, con nuestra capacidad de ser agentes transformadores y de cambio. Y cambio es la tercera justamente elemento componente del concepto de práctica, porque las formas tradicionales, lo habitual, lo común, lo esperable, lo predecible, lo que se aprende y se repite reflexivamente, es lo que se supone que ejercitamos en la práctica. Pero todos y todas sabemos que cuando practicamos algo, siempre estamos modificando la misma manera de practicarla. Nos la apropiamos, la encarnamos y en esa medida la devolvemos distinta, diferente, de una forma heterogénea a como estaba. Para mí, pensar las prácticas de la sensibilidad es pensar entonces la relación que podría haber entre los afectos, los sentimientos, las pasiones, los estados de ánimo, con el futuro, la acción y el cambio. En el momento en que pensamos la sensibilidad no como un estado personal, íntimo, individual, privado, interno, sino como algo colectivo, público, disputable, en juego, expuesto y externo, nos damos cuenta de que la sensibilidad está vinculada con la práctica, entendida entonces en estas tres dimensiones del futuro, de la acción y del cambio. Por eso cuando nos dicen, es algo que ustedes pueden leer en muchísimos diagnósticos, desde los nuevos materialismos, desde el aceleracionismo, desde el poshumanismo, desde ciertas teorías marxistas, que vivimos en una época sin futuro porque nuestra imaginación está atrofiada para imaginar cosas distintas a las que de por sí ya vivimos, que lo único que imaginamos son ajustes dentro de un sistema que parece no va a pasar, no va a cambiar. Ese diagnóstico yo creo que deja de lado o descuida o se olvida del potencial de las prácticas de sensibilidad, entendidas en términos de futuro, acción y cambio. Es decir, en su potencial transformador, en su potencial
si quieren verlo así, político, pero yo creo que todavía lo político también se queda corto en relación con lo que las prácticas de sensibilidad alcanzan en términos de la vida juntos, de la vida humana, que es siempre la vida de estar juntos, la forma de vivir juntos. Estas tres dimensiones, entonces, me parece que nos llevan a preguntarnos cómo la sensibilidad, nuestros afectos, nuestros estados de ánimo, sentimientos y pasiones, cómo nuestras formas de percibir, de sentir y de padecer están vinculadas o podrían estar vinculadas con la acción, el futuro y el cambio. Es decir, con revertir o contradecir el diagnóstico de que vivimos en una época con la imaginación defectuosa, con la imaginación eh, eh, atrofiada, como decía Anabela. Yo pienso que la filosofía, por un lado, eh, funge como práctica de la sensibilidad, por lo menos en su sentido antiguo griego, es amor, amor o amistad, mejor, amistad por la sabiduría. En la misma palabra ya está en algún sentido condensada esta idea de que no es una práctica teórica, sesuda, racional, solitaria, sino que es una práctica amorosa, amistosa, filial y que en ese sentido, pues, tiene a su cargo también este tipo de preguntas. Y del otro lado del arte, evidentemente como la mancuerna histórica y hoy también urgente de esta posición. Me pregunto cómo lo ve Sandra, cómo lo ve Sandra desde su trabajo como artista plástica, artista visual, artista performática. Eh, esta idea de tratar de entender nuestros trabajos como prácticas de la sensibilidad y como formas de revertir o de contradecir ese pesimista diagnóstico, sí, eh, de que estamos en una época con la imaginación atrofiada. Bueno, entonces le damos la palabra a Sandra, ¿verdad? Sí, yo creo que esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos toca para en Ujú. esa vía de sanar con la conciencia de un mundo que vive con la imaginación atrofiada? Sandra, te dejo la palabra. Muchas gracias. Ah, ya me veo. Es que está como medio eh, raro verse así. Bueno, yo estoy acostumbrada a verme en muchas pantallas, digamos, por el trabajo, por el video y todo, pero sí se siente muy raro. ¿Cómo hago para lo del micrófono? Eso. Y ya. Te estamos escuchando, Sandra, perfectamente. Gracias. Ah, sí, está mejor así. Pero es que si no se oía también, bueno, el efecto performático estaba bueno también, yo creo. Ahora ya no te escuchamos. Ahora ya no. Tenés que activar tu micrófono de la compu. Todavía no. Ahora, ahora sí. Ahora me escucho en la sala, pero no en el. Dejamos el efecto performático. Para que se suene el eco del. Bueno, yo también agradezco la invitación a Anabela por haberme invitado a este seminario. También agradezco a la energía del Oshlahu Ish, que es el día de hoy en el calendario sagrado. Así que gracias a ustedes también por estar acá. Y quise pues desplazarme, ya que estoy en Guatemala, pues quise desplazarme hasta acá, también para estar aquí corporalmente y virtualmente con las personas que se están conectadas ahora. Voy a leer un poco porque pienso que
digamos que al leer estas reflexiones de mi sentir pensar, pues unos pensamientos que he venido articulando, digamos, sobre todo en los últimos años, a partir de escribir esa tesis doctoral, digamos que el título, digamos, es metodologías decoloniales para sanar a través de la práctica artística. Entonces voy a partir de ahí porque pienso que mucho de que tengamos esa imaginación atrofiada, pues tiene que ver con esas heridas que venimos cargando. Entonces, voy a iniciar leyendo y bueno, pensar la historia de nuestros ancestros mesoamericanos es encontrar la fragmentada y tergiversada, excluida, digamos, ya que se ha usado en términos convenientes para sostener la hegemonía del pensamiento colonial moderno universal. El colonialismo ha sido epistémico porque la colonialidad también controló las estructuras de poder para dominar el conocimiento. De ahí que haya perpetuado no solamente un genocidio a los pueblos indígenas, sino también un epistemicidio, un ecocidio que se puede llamar herida colonial histórica. El escritor Eduardo Galeano, en su libro que conocemos, Las venas abiertas de América Latina, habla con una mujer de Potosí, quien envuelta en su chal de alpaca dice al escritor que su pueblo natal en Bolivia estaba condenado a la nostalgia, atormentado por la miseria y el frío, como una herida abierta. Una acusación al sistema moderno colonial en 1971. Galeano habla de una herida secreta, la herida cultural que dejaron las dictaduras en todo el continente latinoamericano, en donde hubieron crímenes de lesa humanidad y genocidio a las poblaciones indígenas. Por su parte, Walter Minolio, en el año 2015, establece una definición de herida colonial a través de Fanon, y abro cita. Los condenados están definidos por la herida colonial, y la herida colonial, ya sea física o psicológica, es una consecuencia del racismo, el discurso hegemónico que cuestiona la humanidad de quienes no pertenecen al mismo locus de enunciación, de quienes crean medidas de clasificación y se otorgan el derecho a clasificar. Cierro la cita. Por su parte, Glorian Saldúa, en 1987 dice, y abro cita, la frontera estadounidense, mexicana, es una herida abierta, en donde el tercer mundo roza al primer mundo y sangra. La frontera es una constante herida abierta. Plantea que es una transición como la herida que ella misma llama mestiza indígena. Cierro la cita. Como mujer de ascendencia maya quechí, yo llevo esa herida mestiza indígena. He trabajado el legado ancestral llevándolo a mi práctica artística durante casi 30 años. En una búsqueda desde la práctica artística, llevo también una tarea epistémica que se expresa desde la frontera, del otro lado de la línea, en donde han estado las invisibles, las olvidadas, los cuerpos peligrosos, racializados por la colonización. La dicotomía eurocéntrica entonces se desvanece cuando se ha atravesado por un proceso de descolonización de la mente,
del ser, de la espiritualidad y el cuerpo. Ahora les voy a compartir unas imágenes. Creo que sí lo podemos ver, sí, ¿verdad? Sí. De unas obras que, digamos que a mí no me gusta decir que yo ilustro el pensamiento, sino como decía Pablo, más bien es una, digamos, relación complementaria entre pensamiento y práctica artística. Es decir, que mucho de lo que hago a veces viene de reflexiones teóricas, pero no necesariamente. La mayoría de ellas viene desde la intuición y en el caso de este video que hice en el 2004, desde los sueños, es decir, de la intuición. En este video estoy en una habitación pequeña, cerrada. Vivía en Puebla, México, cuando estaba haciendo la maestría. Y muy curioso porque yo vivía justamente en un barrio después de las 5 de mayo, que separa la Puebla colonial de la Puebla indígena. Yo vivía ahí por casualidad, digamos, pero casualidad ancestral también de alguna manera. Entonces empecé a soñar con mi abuela y en uno de esos sueños que tuve soñé que yo estaba haciendo tortillas y estaba hablando en maya quechí. Entonces, al día siguiente me levanto, escribo el texto en quechí y le pido a amigos que me prestaran el equipo y todo y empiezo a filmar. Entonces, es un proceso, digamos, de hacer tortillas desde el inicio, masticando la masa con el propio cuerpo y haciendo las tortillas, ¿verdad? Haciendo las tortillas mientras voy hablando como en esta especie de sueño digamos, muy onírico, ¿no? Pero también en el texto voy hablando de hermanas que están desaparecidas, de un sufrimiento, de una herida, de un personaje que nunca llega. Yo me hago una herida en el dedo y con la sangre termino de dibujar unos corazones con un sello coloco sobre las tortillas. Este video pues ha sido muy emblemático y se ha traducido también a muchos idiomas, ¿verdad? Parte del quechí, pero se ha traducido al español, al inglés, al francés, al alemán, al portugués y digamos, he estado en muchos lugares del mundo. Otra pieza, pues compartir una selección de trabajos, pero por supuesto que si quieren ver más, también lo pueden ver en mi página web, ahí pueden encontrar más trabajos. Pero son trabajos que para mí han sido emblemáticos porque me han bueno, todas las obras artísticas atraviesan para mí me atraviesan la vida, ¿no? Y son, como decía Pablo, parte de ese hacer cotidiano, pero que es parte también de una vivencia creativa que también voy a ir compartiendo más adelante. Esta instalación que ustedes ven acá, que hice en el 2008 en el frente de la Corte Suprema de Justicia, las letras están hechas con sal. Perdón. Las letras están hechas con sal y hice Racoc Atin, que significa hacer justicia. Sal, pues como un elemento sanador, ¿verdad? Que viene del mar, de digamos, espacio que como sabemos es parte de la vida del planeta. Entonces, de alguna manera, era pues hacer esta alegoría a sanar a través de la sal todas las injusticias que habían quedado impunes relacionadas a todos aquellos juicios
que no se habían podido llevar a cabo porque no habían traductores en tiempo real. Imagínense, fue hasta el 2014 que se hizo el primer juicio en traducción simultánea, cuando fue el juicio por genocidio a Efraín Ríos Montt. Antes de eso no se habían hecho traducciones simultáneas en la Corte Suprema de Justicia en idiomas originarios mayas. Entonces, creo que sigue siendo todavía una demanda bastante fuerte, pues pedir justicia, ¿no? A nivel no solo de todas aquellas personas y a todos juicios que quedan impunes porque no se hablan en los idiomas originarios, sino la justicia que se le debe también a la madre tierra, ¿no? y a la naturaleza como tal. Entonces, me quedo por ahí por ahora y seguimos compartiendo para conversar un poco con Pablo, pues podría decir entonces que parte de este atrofio de la imaginación, pues es un devenir de estas heridas históricas, culturales, que tenemos, que nos atraviesan en el cuerpo, ¿no? Ese atrofio viene en parte por ahí. Gracias, Sandra. La verdad es que siempre me quedo con muchas ganas de seguir viendo tu trabajo, porque es un trabajo que dispara muchísimas ideas, ¿verdad? Y sensaciones. Y bueno, ya hablaron ustedes, ¿verdad? De la imaginación atrofiada, de esa herida colonial que llevamos cargando, ¿verdad? De esas, cómo no solo llevamos cargando esa herida de manera abstracta, sino de maneras muy concretas, ¿verdad? Que permean nuestra manera de ver el mundo, de sentirlo, de usar el lenguaje, de, como decías tú, de clasificar las cosas, las personas, ¿verdad? Entonces, ante eso, ¿verdad? ¿De qué manera pensarnos como seres plurales desde nuestras identidades, de nuestras ideas, de manera que esto nos permita visualizar, imaginar mundos posibles de encuentro y de entendimiento, es decir, cómo materializar esos procesos de sanación, ¿verdad? Entonces, bueno, les dejo la palabra. Si quieres, Pablo, y luego Sandra. Sí, bueno, retomando un poco el hilo de lo que mencionaba Sandra justamente y de lo que mostraba y de todo lo que transportan, digamos, esas piezas y lo que mueven estas piezas que nos presentó y en realidad todo su trabajo, siempre pienso en que de dónde viene esa idea de la imaginación atrofiada. Es una idea que ha intentado como unificar en un diagnóstico universal y generalizado desde, por supuesto, las metrópolis intelectuales del norte, la idea de que vivimos en una época que es presentista, es decir, que está como encadenada al presente, que en algún sentido se ha deshistorizado y que por estar deshistorizada y anclada, encadenada al presente, es una época también cuya huida más inmediata es hacia el individualismo y en algún sentido hacia el egocentrismo y hacia el egoísmo también. Y alguna gente explica así los brotes de violencia, digamos, algunos de los fenómenos que vemos cotidianamente, pero como esas ideas vienen de lugares
bastante distintos a los lugares que nosotros habitamos, por los que caminamos, en los que vivimos, en donde nos encontramos. A mí siempre me ha parecido, he sospechado de que ese es un diagnóstico que no sé si nos incluye, y si nos incluye, no sé qué tanto nos interpela en esa forma de expresarse como atrofia de la imaginación. Para mí es más bien un discurso mucho más cercano al que Sandra mencionaba, al que Sandra nos leyó, que tiene menos que ver con una facultad que se nos descompuso, como si fuéramos una especie de aparato, de máquina, y más con una herida en un cuerpo, más con un acontecimiento que por más lejano que esté en el tiempo, su huella está presente, su huella está marcada en nuestros cuerpos y su huella en su forma de herida sigue estando abierta en algún sentido. O sea que es algo que por más lejano que parezca en el tiempo o en la distancia incluso, es muy presente, es muy presente. Por eso yo pienso que más que hablar de la imaginación atrofiada, siguiendo esa línea de pensamiento, es mejor pensar, o es para nosotros más reconocible, más asumible, más situado, pensar en términos, en esos términos de incluso de sanación y de herida en los que los ponía, en los que los ponía Sandra. Y eso me recordó una idea que también es importante, de cómo en todas las cosmovisiones del mundo y de la historia de las que podemos tener registro, los pueblos, los grupos humanos, hemos tenido una especie de angustia compartida en relación con la continuidad del tiempo, con el hecho, digamos, del flujo continuo del tiempo, con la imposibilidad de detener el tiempo, de detener lo que parece que imperiosamente se nos viene encima del futuro, o de sanar lo que ha quedado impune, o de lo que ha quedado todavía abierto del pasado. Pero la idea de que la continuidad del tiempo no nos deja chance, no nos da chance, no nos da la oportunidad. Y que entonces tienen que haber como heridas en el tiempo mismo, como rupturas en el mismo tiempo, que hace que el tiempo se quiebre y aparezca una discontinuidad que muchas cosmologías de muchas maneras distintas han reconocido como el momento de la oportunidad, ¿verdad? En el judaísmo sabemos que eso tiene que ver con el momento mesiánico. Anabela mencionaba a Xibalbá y al Popol Vuh, y también a ese momento en donde el tiempo parece abrirse. La continuidad parece dar la oportunidad a partir de un quiebre, y eso me parece muy interesante, porque la herida entonces no es solo, y bueno, es algo muy importante de identificar, que la herida está en nosotros, en nosotras, en nosotros, que las heridas tienen que ver con acontecimientos que no solo se llevan a cabo sobre los cuerpos, como decía Sandra, sino también sobre las sensibilidades y sobre el pensamiento, que es un asunto también epistémico, y sobre la naturaleza, incluso sobre las cosas inanimadas, sobre los objetos también, sino que la herida puede tener esta otra dimensión de oportunidad. En el famoso ensayo ese que todo el mundo seguro ha leído, de Giorgio Agamben, que es lo contemporáneo, él cita a un poeta ruso de finales del siglo XIX, que hablaba de que él tenía la columna vertebral quebrada, y relacionaba esa herida abierta en la columna vertebral como una herida en el tiempo,
que en lugar de, o no solamente ser el lugar del lamento y de la asunción de la responsabilidad de ser herida, sino también la oportunidad para el cambio. Digamos, de que el tiempo presente, en algún sentido, si lo pensamos como lo que sigue pasando irremediablemente, es un tiempo que no da oportunidad a los cambios, pero el tiempo que se entiende presente como una herida, como una apertura, como una especie de fractura de esa columna vertebral, es la que puede tal vez quizás canalizar cambios y aperturas. Y esto no solo lo pienso, digamos, en términos como políticos, de que, ok, es el momento de la oportunidad, del cambio, hay que luchar, hay que disponerse combativamente contra los otros, hay que pelear, sino también a un nivel místico, a un nivel, como decía Sandra, espiritual, ¿verdad? El momento presente es el momento de la sanación. El momento de la herida es, o de la agresión que ha producido la herida, es el pasado. Y hay que conjuntar la herida abierta con la sanación. No podemos hablar de sanación si no enfrentamos claramente la herida abierta, ¿verdad? Y eso sucede temporalmente, siempre en el presente, en la medida en que no lo pensamos como la repetición de lo mismo, sino como esa oportunidad de, en esa línea horizontal de lo que siempre es igual, de la continuidad del tiempo, instalamos una vertical que yo creo que tiene que ser un componente de índole espiritual también, que no es solamente una cuestión política de compromiso o militancia, que no solamente puede ser un elemento racional teórico, sino que tiene que ser también un elemento espiritual. Y en eso yo creo que el trabajo de Sandra es maravilloso por cómo mezcla mezcla, yo creo que es una mala palabra, digamos, compone o repone elementos como los pigmentos que utiliza, el agua, la sal, lo vimos, el maíz, el agua hirviendo, el fuego, son elementos, digamos, naturales exacto, que fusionan. Está mencionando alguien en el chat, Sonia. Esos elementos fusionados son como una recomposición, exactamente. Es como un reordenamiento en el tiempo presente de lo que el tiempo pasado quizás ha dispersado. Y al colocarlos como ella los coloca, al componer como ella compone, me parece que abre esta línea, es como un gesto de esta línea vertical que quiebra la continuidad y la repetición de lo mismo de lo presente, y de una manera no solo sensible a nivel estético y racional, a nivel teórico de los fundamentos, sino también a nivel de la espiritualidad. Por eso tenemos que estar abiertos a otras formas, a todas las formas, yo creo que de pensamiento y de sabiduría también, y de sabiduría. ¿Sandra? Sí. No, no, queríamos ver cómo reaccionabas, ¿verdad?, ante lo que Pablo estaba diciendo en relación con ese pensarnos diferentes y esa apertura hacia la discontinuidad, ¿verdad? Discontinuidad frente a una historia que no es la historia que necesariamente queremos vivir, de la manera en la que la queremos vivir. Bueno, voy a seguir compartiendo más imágenes de obras para seguir compartiendo un poco también sobre mi sentir pensar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sanamos? ¿Cómo sanamos? Esas múltiples heridas, esa herida constante que de todas maneras sigue abierta con las guerras en el mundo, ¿no?
bueno, Fanon ya lo decía, a través solamente de romper con ese colonialismo. Pero para mí sí tiene que ver con esa sabiduría y con ese encontrarme con esa sabiduría indígena que, claro, es espiritual, pero es mucho más que eso también, ¿no? Pero digamos, entonces sería encontrando estas otras epistemologías que para mí, digamos, se van componiendo y concretando a través de la práctica artística. Entonces, adentrándome, por ejemplo, en la espiritualidad quechí como metodología, puedo acercarme a esas sabidurías, interpretarla desde el espacio simbólico del arte. Por ejemplo, la experiencia estética se transforma en una experimentación espiritual para la práctica artística. La experiencia estética que atraviesa a la persona que vive la experiencia de crear y la persona que vive la experiencia de contemplar lo creado. La experiencia estética está sujeta a la toma de conciencia de la realidad histórica cultural. Por lo tanto, como sujeto histórico, no separo la existencia y el arte. La experiencia estética está en un flujo constante con la vida y con el hecho de hacer representaciones simbólicas cuya concepción mítica, abstracta, permita apreciar el devenir de una historia, otra. El hacedor de manuscritos, quien pinte, esculpe, hace música, primero vive. Entendiendo experiencia estética transmoderna como maneras de sentir, pensar y expresarse a través de la pintura, el tejido, la literatura, la música, la escritura, el dibujo, la danza, el cine, etc. Sería el terreno de esa sensibilidad o intersubjetividad creadora. Entonces, para, digamos, como compartirles un poco sobre esta pieza que ustedes están viendo acá en la pantalla, para los quechís, mis ancestros quechís, acá es el ángel guardián, es el espíritu de la montaña. Se le hacen varias ceremonias, rituales, y una de ellas se llama el ritual de llamar el espíritu, y consiste en verse en un reflejo y así llamar al Shmuel, que es el espíritu. Todos tenemos Shmuel, no solo las personas, las cosas, los objetos, los seres, el mar, el río, y es una fuerza interna. Es el espíritu, pero también es la sombra. Entonces, para este proyecto, como ustedes ven acá, es una videoinstalación de 7 canales. Yo realicé primero una escultura que está hecha como un mosaico de obsidiana para recrear un espejo, inspirado también y basado en la misma historia antigua maya, ¿verdad? Porque así se hacían los espejos en la antigüedad. Entonces lo que uno ve realmente es un reflejo fragmentado de nuestro propio ser, ¿no? Cuando uno se refleja en un mosaico. Entonces, la idea era realizarlo también en obsidiana, porque la obsidiana es un elemento muy importante en la historia antigua maya, pero también contemporánea. La obsidiana es un objeto utilizado, que se ha utilizado, que se utilizó no solamente para hacer utensilios que eran necesarios para la guerra, pero también, como les comentaba, para hacer rituales sagrados que tenían que ver con estos rituales de verse, ¿verdad?, en estos espejos. Lo traigo a la contemporaneidad para realizar este ejercicio de intento, ¿no? Ejercicio de sanar esas heridas históricas, culturales y ancestrales que están atravesándonos en el tiempo, en el espacio. En el calendario sagrado maya se llama Tijash, la obsidiana, y es un día especial para sanar también.
Entonces hay sanadores, hay ajquics que solamente hacen el ritual de sanar a través de cortar para poder sanar. Al fondo de la instalación ustedes encuentran una videoproyección del río Cabón que filmamos en el 2014 con un dron, en donde vemos al río sano, ya no está así ahora. En los últimos 10 años el río está completamente herido por las hidroeléctricas y es una pena porque parece ayer, ¿no?, que el río está tan sano. Y este video de alguna manera captura ese momento en el que aún está, pues, y la esperanza de que en el momento dado pueda volver a sanar y volverlo a ver de esta manera. Entonces, es un proyecto complejo en ese sentido porque está centrado también en esta ceremonia, en este concurso de reinas indígenas en Rabina Jau, y todas las mujeres que hablan enfrente de este espejo son mujeres que fueron premiadas como Rabina House. Pero lo que me interesaba en ese momento realmente también era reflejar solo una imagen, no, decir una imagen fragmentada para hablar de esa historia fragmentada colonial que también atraviesa todas las Verapaces, porque este evento folclórico se realiza en las Verapaces, sino como a partir de esta intención o este espacio artístico, ¿verdad? Desde la práctica artística, desfolclorizar y, digamos, intentar sanar esas heridas, ¿no?, a través de estos elementos simbólicos sanadores. Los discursos son muy importantes porque son discursos en los que se habla de la espiritualidad maya, de la defensa del territorio y de demandas específicas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios, ¿no?, que todavía son completamente vigentes en la actualidad. Esta es otra videoinstalación que hice también en 2017, que está hecha de pigmento, este pigmento que se llama chote, está toda pintada, y los videos en los que vemos acá, yo estoy hablando en quechí también, que es una forma de seguir invocando la ancestralidad, que al final de cuentas también a través de estas otras historias, de conocer estas otras epistemologías, también vamos sanando. El agua se volvió oro, el río se volvió oro, el oro se volvió azul. Una video performance que hice en el 2019 también está, digamos, inserta en este conocimiento ancestral, y es una invocación a la diosa Ixchel, que es la diosa del tejido. Esta performance, perdón, está hecha con huipiles que fueron teñidos por este pigmento indigófera azul, que es un elemento matérico, por decirlo algo, que es el pigmento que carga toda esta historia, toda esta herida colonial ancestral, pero que al mismo tiempo tiene ese componente sanador. Entonces, de alguna manera, teñir estos huipiles de esta indigófera, pues es también una manera de invocar esa sanación. El texto que yo estoy hablando, que yo estoy diciendo cuando estoy haciendo esta acción performática, también está en quechí, y todo el espacio se tiñe por alguna manera de azul cuando uno entra a este lugar. Entonces, al final de cuentas, pues son otras maneras, ¿no?, de entender la vida. Gracias, Sandra y Pablo. Y para ir cerrando, ¿verdad? El tiempo se va demasiado rápido.
Pero para ir cerrando, aunque ya lo han mencionado de diferentes maneras, ¿verdad? Pero bueno, en todo esto, esta manera de ir poniendo a dialogar filosofía, arte, experiencias personales, sueños, intuiciones, maneras de experimentar esas, pues nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es el papel del arte y la imaginación como una forma de pensarnos, de encontrarnos a partir de los afectos, de las convivencias cotidianas, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, sobre todo en espacios como estos, ¿verdad? Construimos discursos que muchas veces, bueno, tienen como una gran utilidad práctica y es la de hacernos pensar, sentir, ¿verdad? Ir como dándonos la posibilidad de abrirnos hacia otra posibilidad de estar en el mundo. Pero bueno, como un breve cierre, tal vez unos minutos nada más, ¿verdad? ¿Cómo lo ven, verdad? ¿O qué tipo de cierre quieren darle a este evento, a esta conversación, ¿verdad? No es cierre, un cierre nunca es un cierre, ¿verdad? Es solamente una parada, ¿verdad? Para luego retomarla en otro momento y tal vez de otras formas, ¿verdad, Pablo? Tenemos una pregunta Bueno, en tal el chat. vez me parece que hay unos puntos, unos nudos, unos nodos de coincidencia que son muy relevantes de retomar. En definitiva, digamos, hay una disposición pasiva, hay una disposición receptiva, que en algún sentido tenemos que volver activa y tenemos que volver creativa o productiva en el sentido de producir lo otro, producir lo nuevo, producir lo diferente, de interrumpir la repetición de lo mismo, sanar la herida. Son estos momentos que pueden funcionar todos como metáforas del cambio, ¿verdad? Del cambio de situación y del cambio sin olvido, obviamente, de un cambio sin olvido, de un cambio historizado, de un cambio consciente de lo que ha cambiado, de lo que se ha dejado atrás o de lo que se quiere dejar atrás y de lo que se quiere también de lo nuevo. Y ahí yo creo que definitivamente tanto las prácticas creativas, artísticas, pensadas como prácticas de la sensibilidad, están vinculadas evidentemente con la imaginación en la medida en que la imaginación puede ser ese elemento que dinamiza la idea de práctica y la idea de sensibilidad en términos de la productividad o creatividad de lo diferente, de lo otro, del cambio. A mí me preocupa mucho también del mundo de las artes y estoy seguro que también a Sandra le preocupa porque sus piezas intentan, me parece a mí también, en su disposición y en sus mecanismos que utiliza, romper con la idea de que la práctica creativa le pertenece al artista, está en el taller, ya ha pasado, y que luego hay una apropiación de las instituciones del arte para generar una práctica de exhibición y de exposición, en el sentido en que nos hacen a todos espectadores de piezas de arte y que es un dilema del artista y del artista contemporáneo y del artista y la artista que tiene una agenda tan clara y tan definida como la que tiene Sandra, que nos ha mostrado. Es un reto cómo hacer que sus piezas no coloquen al espectador en una posición simplemente receptiva, contemplativa, pasiva, que es como las instituciones lo presentan, no podemos evitarlo. Las intenciones del artista pueden ser muy nobles, pero luego la institución presenta un objeto para ser contemplado pasivamente y experimentado como espectadores.
Y me parece que ahí hay una clave, digamos, romper ese esquema en el mundo del arte es algo muy parecido a lo que intentamos hacer en filosofía para romper el esquema de que somos solo consumidores de teorías, consumidores de ideas, consumidores de prejuicios de otros y no productores y creadores que estamos también en una posición contemplativa y pasiva con respecto a lo que otros y otras piensan y pasar a la posición activa de pensar. Yo creo que en eso la imaginación es el único puente que nos puede hacer pasar de esas posiciones pasivas a posiciones activas. Definitivamente es el elemento, digamos, dinamizador desde mi punto de vista. Sandra. Pues me pongo a pensar un poco también en Vandana Shiva, ver sobre los ecofeminismos, porque precisamente ella plantea que, que en realidad el mundo es el que está enfermo, ¿verdad? Que tenemos que sanar a la madre tierra, pero en realidad nuestra relación con la madre tierra y sanar esa relación con la madre tierra va más allá, digamos, de lo que de lo que conocemos ahora como colonización y colonialismo, ¿verdad? En la historia, porque empezó antes. Incluso está muy acorde con Dussel, por ejemplo, cuando deconstruye la historia y de hecho dice que digamos, que esta fragmentación de la naturaleza y la enfermedad, digamos, de la naturaleza empieza no con las colonizaciones digamos, en Asia y en África y en América, sino muchísimo antes, en las primeras revoluciones industriales con China. Entonces, ¿cómo, con la pregunta que hacía alguien digamos, la relación con lo cristiano va más allá? Entonces, Vandana Shiva nos recuerda que en realidad lo que tenemos que retomar, digamos, son esas sabidurías, esos conocimientos antiguos, ancestrales, no digamos con la idea de sanar desde un punto de vista occidental, que es tomarte una pastilla, porque entonces no estamos realmente haciendo una epistemología sobre sanar también, sino esa relación, la relación, cómo retorno, cómo recojo, cómo valoro, cómo resignifico esa sabiduría antigua para que me atraviese a mí, bueno, a mí como artista, pero a ustedes como hacedores del pensamiento, a nosotros como hacedores del pensamiento, a los agricultores, es decir, a todas las personas, es decir, cómo nos va a atravesar esa nueva relación con la naturaleza, ¿verdad? Que deberíamos de estar pensando. Y entonces Vandana Shiva nos dice, bueno, a través de la creatividad, porque la tierra por sí misma es creativa. Si tiene su propio mecanismo de regenerarse y de sanar y de volver a vivir. Entonces, nuestro poder está en aferrarnos a la vida. Y es en la reconstrucción de esa relación con la naturaleza, pienso yo también. Gracias, Pablo, y gracias, Sandra. Me encanta ese cierre, aferrarnos a la vida, ¿verdad? Creo que es lo que nos toca, ¿verdad? Pero aferrarnos a la vida desde una, pues desde la discontinuidad, ¿verdad? La discontinuidad buscada, ¿verdad? La discontinuidad como posibilidad, ¿verdad? Como invitación al cambio. Bueno, creo que tenemos unos minutitos para pasar a algunas preguntas, ¿verdad? Lo que podemos hacer, ya tenemos una pregunta ahí en el chat que ustedes me imagino que ya leyeron y si quieren tal vez tomamos un par de preguntas que vienen de los y las asistentes presenciales en el auditorio y pueden hacer dar una respuesta, ¿verdad? Que trate de integrar
las diferentes preguntas. Y como, bueno, me imagino que habrá un micrófono, ¿verdad? Por ahí, para que Pablo pueda escuchar las preguntas. Sí, aquí estamos. Preguntas acá en el auditorio. Yo tengo una, pero no quiero ser el primero. Voy a ser el primero. ¿Ves preguntas, Sandra, por ahí? Yo tengo aquí una pregunta para... No, ¿Sí escuchan? en el auditorium, tú que estás ahí frente. No me escuchan. Ok. ¿O sí me escuchan? No. ¿Anabela? Anabela. Creo que Anabela no escucha. Vamos a acercar. No los entonces. escuchamos. Si quieres acércate acá, aquí en la... ¿Y ahora me escuchan? Sí, tampoco. Acércate acá. Sí, mejor, y así también los vemos. Ven. Vamos a sentar con Sandra. Sí. Excelente. Tomar el escenario, sí. Las dinámicas del... Sí. Bueno, mi pregunta es como, agradecer tantas ideas estimulantes y la conversación, pero tratando de mezclar varias cosas de las que habían dicho y de lo último que decía Sandra y también de lo que decía Pablo, se me ocurre esta pregunta de quizá relacionarlo con el título de prácticas de sensibilidad y cómo hay prácticas sensibles que quizá desbordan el concepto moderno de arte. Y quizá ya no, ¿qué tan útil es para pensar en estas prácticas ese concepto artístico, pensando en las dinámicas que decía Pablo, pero de posición, pero también lo que decía Sandra ahora de la como simpoesis de la naturaleza? Y eso también me va a pensar hacia la propiedad, digamos, si las prácticas estas son tan comunes y tan diversas, no romperán también con el sentido de propiedad que hace como digamos que la autoría, no solo una autoría como en común, sino complican también esta idea de la propiedad como tal, de quién resguarda, cómo se resguarda, y esta idea de la restauración que se tiene, que impide la transformación material de estas relaciones. Eso. Creo que con estas dos preguntas, ¿verdad? También la de Walter, que ustedes no la voy a leer, ¿verdad? Aunque sí, tal vez la leo porque algunos no la pueden ver, ¿verdad? Entonces, dice, si el cristianismo fue una herramienta colonial que hizo énfasis en la herida de muerte, el pecado, urgida por la salvación sacramental, también sangre y carne, la propuesta soteriológica, es decir, vinculada al sentido de la salvación, el arte como salvador, sanador, salador, que da sabor, gusto, al utilizar ese recurso soteriológico no parece ser que se rompa con la práctica colonial, entendida esta como imposición externa. Se puede denominar su propuesta artística, me imagino que se refiere a la de Sandra, como un neoevangelio laico de colonial. Entonces, bueno, ahí tiene la pregunta, la pregunta de Wilfredo y esta de Walter, y creo que con esto vamos a ir cerrando. No sé quién se anima. Pues bueno, contestando un poco la de el cristianismo, pues un poco ya lo contestaba al final, citando un poco también a Vandana Shiva, ¿no? Va más allá, es decir, no es, claro, por supuesto que el arte está disponible para la interpretación, es decir, si tú tú, esta persona, Walter, ¿no? Hernández, desde su posicionamiento colonial lo ve como un evangelio, pues es su forma de interpretarlo, ¿no? A mí, cuando yo estaba en Viena, unas colegas me decían que lo que yo hacía era exótico, pero en realidad la mirada de ella era exótica. Entonces, claro, la transformación tiene que ser, el arte invita
a esa transformación histórica, a esa transformación corpórea y espiritual y mental. Pero no es una premisa estática en la que uno dice así tiene que ser. Es más una... ¿Hola? Y bueno, yo concuerdo totalmente con la respuesta de Sandra, tanto con la primera, con la que dio antes, como con esta. Es decir, efectivamente, digamos, la instrumentalización colonial de la espiritualidad cristiana, católica, pues es un fenómeno, digamos, que efectivamente utilizó una retórica de la herida y de la sanación, eh, digamos, como parte de la colonización y de la conquista, eh, que de todas maneras no fue asumida en América tal cual, sino que fue, digamos, recreativamente interpretada y ubicada luego en las diferentes maneras de sincretismos y de hibridación y mestizaje a las que dieron lugar. Digamos que a mí, más que el acto impositivo, colonial y conquistador, me interesa este proceso creativo de apropiación y de resemantización de aquello incluso que nos puede haber herido o aquello incluso que nos puede haber sometido. Y en ese sentido me parece que como mencionaba Sandra, los procesos creativos artísticos o lo que identificamos como procesos creativos artísticos que quizá van más allá de la distribución social del trabajo que identifica a alguien como artista y a otro como no, tiene mucho que ver más bien con lo que se hace y con lo que se procesa y no tanto con lo que se dicta desde ahí como evangelio, digamos, sino más bien con el proceso de recreación. Y eso me vincula a lo que mencionaba Wilfrido también con respecto a la apropiación y evidentemente y la misma noción moderna de arte que, bueno, está en algún sentido suspendida teóricamente, pero en la práctica sigue estando vigente y sigue siendo dominante, por lo menos en la organización de la institución arte. Y lo que me interesa a mí de eso es justamente el desdibujamiento de esas fronteras permite ver y lo que permite también recuperar de aquello que ha quedado marginado, excluido, discriminado, invisibilizado, silenciado desde el concepto de arte moderno. Procesos relacionales, como se sabe, ¿verdad? De la estética relacional, una idea no como la de la contemplación, sino más bien como la de la participación o el ensamblaje, los elementos comunitarios, lúdicos, de apropiación y expropiación de elementos que uno no puede identificar como propios o esencialmente míos. Todos esos procesos ganan muchísima visibilidad cuando se desdibujan los límites del arte moderno. Digamos que yo no me rasgaría las vestiduras, no lo hago y sé que ustedes tampoco, supongo que ustedes tampoco, porque el concepto de arte está en crisis o porque esa institución está en alguna medida en un momento como de dispersión. Me parece que es muy rico todo lo que empieza a verse cuando ese límite se desdibuja. Justamente la propiedad, en términos relacionar, digamos, intercambiar propiedad por relacionalidad, intercambiar objeto por ensamblaje, intercambiar autor o creador o artista por comunidad, eh, y, e intercambiar también eh, creatividad en el sentido vocacional del genio por juego, por experimento, por proyecto.
esos cambios de nociones yo creo que aparecen justamente en la medida en que una frontera como esa, que delimita el concepto de arte moderno, se desdibuja y deja ver todas estas prácticas, no como algo nuevo o como algo que viene del futuro, sino como algo que hemos estado haciendo desde otros lugares, desde otras situaciones, desde otras formas de vivir, desde hace muchísimo tiempo, sin necesidad de utilizar una categoría como la de arte para, 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 para ubicarlo, digamos, y para fijarlo, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que hay un goce, digamos, en la dispersión que produce el desdibujamiento de un concepto como ese. Y por supuesto el desencadenamiento de procesos que no serán todos alegres y plácidos, sino que también serán conflictivos y que ameriten discusiones y transformaciones también en las prácticas, en las instituciones, en los saberes, en las maneras también de vivir. Gracias, Pablo, y gracias, Sandra. Cuando la conversación se está poniendo más interesante y ya ustedes han propiciado ideas que quisiéramos seguir explorando, pues toca terminar, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a ambos. Bueno, Pablo, te vamos a estar esperando acá en Guatemala el próximo año. Lo más pronto Ah, posible. sí, y Sandra, espero que cuando Pablo venga, pues se pueda continuar este diálogo de otras maneras, ¿verdad? Y viceversa, viceversa, en Costa Rica también los esperamos, en la Universidad de Costa Rica, acá estamos siempre siempre mirando hacia todo Centroamérica con muchísima empatía, con muchísima emoción también, con ganas de participar de lo que pasa en todos los países de Centroamérica, como si fueran el nuestro propio. Y yo quería decir algo que es muy importante también en medio de todo esto que hemos hablado, que es lo de propiciar encuentros. ¿Verdad? Ujú. En definitiva, lo que tenemos que hacer es encontrarnos. Cuando nos encontramos, como decía Adalba Vallecillo, el artista hondureño, una vez que en el encuentro sobre lo contemporáneo, que donde estuvo Anabela también en Costa Rica hace unos años, cuando la gente se encuentra pasan cosas. Y es una ecuación, es un axioma que suena muy sencillo, pero que es muy importante. Hay que propiciar encuentros porque cuando nos encontramos pasan cosas. Genial. Pues hay que también poner a dialogar a nuestras universidades, ¿verdad? Para que esto se dé, ¿verdad? Porque generalmente vivimos muy desvinculados y pensar juntos es tan lindo, ¿verdad? Así que bueno, vamos a seguir pensando juntos y juntas y juntos en este congreso. Les invito a conectarse en la siguiente actividad, las siguientes actividades, ¿verdad? Que vienen cosas lindísimas. Miren el programa. Un abrazo muy fuerte, un saludo a quienes nos escuchan.